En los años 80, durante el año 79-80, cuando está empezando esa década, el mundo estaba perfectamente acostumbrado a la Guerra Fría. Desde 1945 se había impuesto la Guerra Fría. Era un mundo totalmente unipolar. Y la visión era que el mundo era capitalista o comunista. No existía ninguna otra interpretación de la realidad. Las ideologías habían sustituido el conocimiento y el pensamiento porque la gente simplemente se suscribía en un club o en el otro y veía la vida de una manera o de la otra. Más allá de una interpretación económica, más allá de una interpretación política y de estos dos proyectos históricos, no había un horizonte mental, espiritual ni conceptual en esa época. O sea, el mundo se veía así, blanco o negro. Entonces la gente ya llevaba como 4 décadas ahí, pues ya la gente estaba acostumbrada a ver el mundo de esa manera y no se le había ocurrido que la historia tiene ires y venires, que es mucho más compleja, mucho más azarosa y mucho más incomprensible de lo que una visión como esa tenía. Entonces, cuando estalla la Revolución Islámica, nadie sabe eso con qué come. Eso, mejor dicho, ni idea. Y resulta que cuando ya la Guerra Fría entraba en decadencia, porque ya en los 80s el telón de acero empieza a rasgarse, ya se relaja la cosa, ya es como más, digamos, pierde esa belicosidad y esa beligerancia que llegó a tener en el bloqueo de Berlín del 48 o en la crisis de los misiles en Cuba en el 62, donde la inminencia de un peligro atómico se discernía como una espada de Damocles sobre el mundo entero. No, ya todo el mundo está acostumbrado a la Guerra Fría. Y la irrupción del Islam va a cambiar todo el panorama mundial de una manera que solo se puede ver ahora. En esa época, ninguna de las cosas que estaban pasando tenían interpretación ni podían ser comprendidas, porque no se veía la historia de para atrás y porque no se podía ver fuera de estas dos interpretaciones. Entonces nadie sabía, y pasan todas las cosas al tiempo, porque triunfa la Revolución Islámica en Irán. Es cuando los rusos van a invadir Afganistán, los soviéticos, para aplastar de la manera más sangrienta y dolorosa un resurgimiento islámico en Afganistán. Es cuando están pasando un montón de cosas que la gente no imagina que están relacionadas unas con otras y que son parte. Es cuando se va a producir la invasión al Líbano dentro de la guerra civil, por parte de Israel, dentro de una guerra civil que ya llevaba un nivel de degradación altísimo. Es cuando empiezan, y después inmediatamente al poco tiempo se da la guerra Irán-Irak y se va a la crisis de los rehenes. Mejor dicho, hay un montón de cosas que están pasando en ese momento que están todas conectadas entre sí, pero esas conexiones no son visibles y en ese momento no hay cómo interpretarlas ni hay cómo entenderlas, porque con el esquema de la Guerra Fría esto no tiene manera de interpretarse. Entonces vamos a empezar a organizar este rompecabezas ahora que tenemos una visión bastante más amplia de lo que es el Islam, porque en esa época no la teníamos, entonces no sabíamos cómo montar esta historia. Entonces resulta que triunfa la Revolución Islámica. Al triunfar la Revolución Islámica en Irán, resolvemos un problema del siglo X, del siglo IX, de llegar a la Shia, llegar al trono del Islam, la fracción de los chiitas. Entonces los chiitas se sentían traicionados porque el asesinato de Fátima y Ali y los 2 hijos, el asesinato de la familia directa del profeta, supone que desde el principio hubo una usurpación del verdadero trono del Islam, del mundo musulmán, porque ahí tenía que haber subido era la familia del profeta, y como la mataron, subieron fue los 5 califas. Entonces de entrada ellos se sienten víctimas de una traición histórica, y eso va a crear su imaginario, y el hecho de que siempre vayan a ser minorías, en donde quiera que hayan vivido, también los va a hacer, digamos, una fuerza en permanente rebelión, y el hecho de que tomen la forma de la cultura persa les va a dar un soporte histórico muy fuerte, porque esa es una cultura poderosísima. Y cuando los árabes invadieron a los persas llevando el Islam abaside en los tiempos del califato de Bagdad,
Los persas resintieron esa invasión de una manera profunda y en desacuerdo o en rebelión por esa invasión, asumieron la fe chiita y no la fe sunita, que era la que llevaban los abasides, porque los abasides eran los que venían de los 5 califas. Entonces, esa batalla en donde los árabes van a tomar a Persia, que es, la segunda parte de cuando los persas se tomaron a los árabes en la antigüedad. Esto, como en historias de 5.000 años, pues en juego largo hay desquite. Entonces, aquí los árabes son los que los invaden a ellos, a los persas, cuando los persas habían invadido a los árabes hacía 3.000 años antes de esto. Entonces, hay una batalla que se llama Qadasiyah. Esa batalla es la que va a determinar ese punto de fricción entre árabes y persas. Por eso decimos siempre que los árabes no son persas y que los persas no son árabes. Es que son muy diferentes, hablan lenguas distintas, tienen troncos distintos y tienen profundas y fuertes rivalidades históricas. Por eso no hay caso confundirlos. Entonces, los persas son elamitas, no son semitas, hablan farsí, vienen de las montañas y de las estepas de Irán, y los árabes son semitas, vienen del desierto, hablan árabe, son otro combo. Lo que pasa es que todo el mundo vive en la península del Medio Oriente, todo en la esquina del Medio Oriente, y son musulmanes, pero son distintos, eso mejor dicho. Y cuando veamos la guerra Irán-Irak, vamos a ver cómo estas diferencias van a ser utilizadas como un pretexto militar para perseguir objetivos claros a nivel geográfico y a nivel político. Entonces, cuando surge la revolución islámica, el mundo no comprende eso, y simultáneamente también ha habido una revolución, un resurgir del Islam en Afganistán, que es el que los soviéticos están reprimiendo. Entonces, aquí nos vemos enfrentados a un fenómeno que no conocemos. Resulta que, desde el punto de vista de los pueblos de la península del mundo del Medio Oriente, de los pueblos islámicos, la modernidad para ellos nunca fue una fuerza integradora. La modernidad siempre se manifestó en unas pequeñas élites que se enriquecieron a costa de posiciones claramente occidentales, pero que no le dieron a su pueblo una prosperidad. O sea, no fueron prósperos con la modernidad porque ese billete no se repartió, quedó para las élites nomás. Entonces quedó una élite prooccidental disociada por completo de un mundo islámico. Ahora, dentro del Islam existe la limosna legal, y la limosna legal es un sistema de repartición de los ingresos a través de las madrazas y a través de que les da educación y les da, lo que en Occidente fueron los estados benefactores. O sea, porque es que la modernidad es importante si todo el mundo come de ella. Si no come de ella, eso es un discurso. Entonces, si existe un estado benefactor como el que surgió en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, donde le daba seguridad social a la gente desde la cuna hasta la tumba, entonces todo bien, porque la cosa es concreta. Pero si la modernidad es un discurso y usted no come, pues no le sirve. Entonces, cuando llega el discurso, pero no los beneficios, no la integración social y económica que supuso la modernidad en las sociedades europeas, lo que está llegando es una cosa perfectamente ajena que a usted no lo beneficia. Más bien, el sistema de repartición de las madrazas y el sistema de la limosna legal del Islam sí tiende, a nivelar las cargas entre la extrema pobreza y la extrema riqueza, porque es que ese es uno de los pilares del Islam. Recuerde que el uno es que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, el otro es la peregrinación en la Meca alguna vez en la vida, el otro es el ayuno del Ramadán, el otro es la oración 5 veces diaria en dirección a la Meca, y el otro es la limosna legal. Esa limosna legal tiene una carga balanceadora entre la pobreza y la riqueza, y siempre ha existido desde que el Islam existe. Entonces, a ellos el discurso de la modernidad no les trae cosas que realmente los beneficien como poblaciones totales. Entonces, ellos se van a ver sometidos a muchos repartos por el colonialismo,
El colonialismo los ha privado del usufructo de sus recursos. El colonialismo los ha tratado con discriminación, los ha hecho sentir que no son modernos, que no son occidentales y que por lo tanto su cultura es menos válida que la occidental. Ese tratamiento discriminatorio con respecto a la cultura del Islam ha herido mucho la sensibilidad histórica de estos pueblos, porque eso es como enseñarle a su mamá a ser hijos: esta gente fue grande, y esta gente se inventó el álgebra, y esta gente se inventó la química, y esta gente se inventó la cámara oscura y la lente y un montón de cosas. Entonces resienten respecto de su glorioso pasado el ser tratados como ciudadanos de segunda en sus propios países por los repartos europeos. Eso les ha parecido muy mal visto. Entonces, frente a esa, digamos, porque el colonialismo no solamente depriva a un pueblo de la utilización y el aprovechamiento de sus propios recursos, sino que además lo discrimina y lo trata con poco respeto allí donde ese pueblo ha nacido. Por eso los conflictos poscoloniales son sumamente amargos, porque añaden a la pobreza y a la desigualdad una carga de discriminación que genera mucho odio, y esto sí pasa por donde quiera que el colonialismo ha pasado. Entonces eso desde el sudeste asiático hasta el África, en todas partes se resiente la actitud colonial. Ese rechazo se expresa de dos maneras: a través de los proyectos de nacionalismo panárabe, y de los proyectos de militares que han subido al poder y que han intentado cambiar la correlación de fuerzas con Occidente a través de las independencias, a través de los proyectos de Nasser, a través del partido Baas, a partir de los proyectos sirios. Esa es una manera. Esos proyectos son laicos, porque aceptan la modernidad, pero tratan de hacerla en beneficio para su pueblo, y no son democráticos, son regímenes de partido único y son regímenes militares. Eso, digamos, es el esquema, pero ellos lo que querían era el progreso para su pueblo. Esos proyectos no tienen un sustento económico, y esa va a ser su falla. Al no tener un sustento económico, al no ser viables económicamente, porque fracasaron esos intentos y además tuvieron un montón de problemas, porque al perder, por ejemplo, las guerras con Israel y sobre todo los territorios que se perdieron durante la guerra de los 6 días, eso genera una sensación de fracaso histórico sobre los proyectos panárabes. Y los proyectos panárabes no pueden resolver, no alcanzan a resolver el problema de la distribución de los ingresos, sino en las sociedades donde logran nacionalizar el petróleo, que es, por ejemplo, ahí sí más o menos logran resolver las cosas. Pero entonces una tendencia está dada por estos proyectos nacionalistas, que son muy importantes en el imaginario árabe. Tanto los proyectos nacionalistas como los proyectos islámicos religiosos reivindican la civilización de sus pueblos frente al colonialismo. Lo que pasa es que unos son laicos, que es el caso de los proyectos nacionalistas, y los otros son religiosos. Pero son las dos formas de reaccionar ante la humillación y la depredación que el colonialismo ha hecho de estos pueblos a lo largo de los siglos, desde la época en que los turcos los invadieron hasta todos los repartos europeos que se han hecho sobre la región. Son las dos formas en que esta gente reacciona frente a un hecho que considera humillante. Entonces, primero se ensayan todos los proyectos nacionalistas. En algunas sociedades van a triunfar, en otras no, pero sobre todo económicamente empiezan a tener muchos líos. Esos proyectos están enmarcados dentro de la Guerra Fría, y la Guerra Fría presiona que se hagan del lado de Estados Unidos o del lado de la Unión Soviética, y durante toda la década de los 50s y 60s oscilan entre la bipolaridad de la Guerra Fría. Entonces, muchos de ellos se van a alinear con la Unión Soviética. Entonces, como es el caso de Siria, como va a ser el caso, bueno, de muchos de estos pueblos que son prosoviéticos, otros son pro-norteamericanos. En el Islam la cosa es diferente, y sobre todo en Irán la cosa es diferente,
porque resulta que el Islam no cree en el proyecto occidental, sea comunista o sea capitalista, y esa figurita no nos la conocíamos. Que alguien dijera ni el uno ni el otro, porque los dos representan lo mismo. Occidente interviniendo en nuestra región con sus ideologías para dividirnos. Entonces, ¿cómo así? Entonces ni capitalismo ni comunismo, ni uno de los dos, ni los soviéticos, ni los norteamericanos, ni ninguno. Dicen, uy, pero entonces ahí hay una, digamos, ¿qué es lo que cambia? Hay una nueva visión del mundo que surge de un punto que nadie podía imaginar, porque fuera de la Guerra Fría no era concebible el mundo de la segunda mitad del siglo XX, porque la Guerra Fría se fue tomando todos los espacios mentales, geográficos, económicos y políticos de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, cuando sale un cuento como el del Islam en ese momento, pues nadie lo entiende porque no está dentro del molde con el que la gente ha visto el mundo. Entonces, ellos dicen, no, momentico, es que Occidente está imponiendo sus valores de una manera irrespetuosa sobre todos nosotros, y cuando han occidentalizado nuestras sociedades, lo han hecho sobre la base de unas pequeñas élites, nos han traído es más pobreza, pero en cambio mucha humillación. Entonces, esto que vamos a plantear nosotros ahora es completamente distinto y no acepta los valores de la modernidad occidental, porque esos valores no se aplican para nosotros, pero sobre todo porque nosotros tenemos derecho a ser diferentes y a pensar de otra manera y a gobernarnos de otra manera. Entonces, la parte musulmana que tiene que ver con la chía, los chiitas, no tienen la separación entre lo religioso y lo político. Son los mismos mulás, son gobernantes. Y no la tienen, primero porque Mahoma creó un Estado y una religión a la vez, y segundo porque es que la historia de ellos es diferente a la occidental. En la historia occidental, la religión creó los estados teocráticos del medioevo y llegó a ser una fuerza tan supremamente abrasiva que tratar de establecer la separación entre la iglesia y el Estado se constituyó en la mayor forma de rebelión que se pudo dar desde los siglos XVI en adelante. Entonces la rebelión era en separar a la iglesia y del Estado, a la filosofía de la teología, para crear un mundo laico. Esa era, digamos, la gran rebelión en Occidente durante todo el tiempo en que la iglesia fue dueña y señora del mundo. En cambio, en el Islam la cosa es distinta. Es la religión islámica la que es rebelde frente a las fuerzas de Occidente que pretenden imponer sus costumbres sobre las de ellos, ¿ve? Entonces ahí la religión tiene un contenido rebelde, reivindicador, un contenido espiritual profundo que la hace muy vigorosa y que la hace tener muchísima acogida entre su gente, porque la ven como una alternativa histórica frente a un mundo en el cual ellos no están invitados, pero sí los tratan mal. O sea, es que Occidente no les está ofreciendo a ellos nada, sino expoliación. Entonces la religión aquí reivindica el pasado glorioso del mundo musulmán. Esta gente siente la nostalgia de haber sido grandes, y grandes fueron. Una civilización poderosísima que dio desde los esplendores del califato de Córdoba hasta la grandeza de Bagdad, pasando por toda la civilización persa, no acepta que los traten como parias en sus propios países y en el continente europeo, habiendo sido ellos los propios de toda propiedad, cuando los europeos estaban en la Edad Media. Ese pasado pesa sobre ellos como una forma de dignidad y reivindicación de una cultura durante mucho tiempo mancillada. Entonces el Islam retoma esa nostalgia histórica, retoma esa reivindicación y coge el carácter de una rebeldía contra la imposición de los regímenes occidentales. Ahora uno dice, bueno, ¿será viable una sociedad jerárquica, religiosa, teocrática, que no es industrial, basada en la Sharia, que es el código musulmán? Entonces, ¿será viable?
Entonces uno dice, pues depende, si tienen la renta petrolera, sí. O sea, ese tipo de esquemas son viables económicamente si descansan sobre la renta petrolera y como esos países tienen el petróleo. A ver, entonces en la sociedad industrial esas sociedades son viables es por la industrialización. Estos pueblos no son industrializados, nunca lo fueron. La industrialización no significa nada para ellos. Entonces la renta petrolera permite otro esquema completamente distinto de convivencia y de vida para ellos. Entonces lo que ellos alegan es, nosotros tenemos derecho a ser diferentes. No todo el mundo tiene que ser como usted es y su modelo no es el único. Y nosotros nos podemos inventar un rollo como nosotros queramos, esta es nuestra tierra, este es nuestro petróleo y nosotros podemos hacer de esto lo que queramos. No somos unos recién llegados al mundo, habitamos la historia antes de que existiera y tenemos derecho a hacer lo que queramos. Eso es lo que ellos reivindican. Ellos no quieren que la gente se convierta como ellos quieren que la gente respete, que ellos sean todo lo diferentes que les provoque. Entonces, la revolución islámica iraní tiene todo este contenido para el mundo musulmán. Digamos, reivindica el Islam, por un lado, pero además reivindica particularmente a los chiitas. Entonces los chiitas que han llevado del bulto toda la vida, desde el siglos IX y X, encuentran su cuarto de hora con la llegada de Khomeini al poder. Esto tiene unos ecos absolutamente poderosos, absolutamente impresionantes, porque crea una resonancia. Las revoluciones tienen ecos, generan resonancias y cambian los paradigmas. Por eso son tan, digamos, por eso producen tantos cambios y tantos miedos, porque las revoluciones alteran el curso de los acontecimientos. Entonces los chiitas se van a sentir reivindicados por primera vez en la figura del Ayatollah Khomeini y en Teherán. Teherán va a ser el nombre del chiismo de ahora en adelante. Entonces esto tambalea absolutamente todo lo que está pasando y en ese momento empiezan los ecos a proyectarse sobre el mundo musulmán y es cuando empieza a resurgir el Islam y nadie sabe que eso está resurgiendo porque nadie sabe qué es eso. Entonces surge la revolución islámica, triunfa y las relaciones que han tenido con Irak son sumamente, digamos, son cambiantes. Porque hubo una época en que se habían aliado alrededor, digamos, hubo una época en que eran aliados, otra época en que eran enemigos, y en un momento dado, cuando se produjo un acercamiento de Hussein al Shah, entonces el Shah le hizo como condición que le sacara al Ayatollah Khomeini, que lo tenían refugiado en Karbala, en Irak, y le quitara el asilo, y entonces el Ayatollah Khomeini tenía que irse para París. Cuando el Ayatollah Khomeini es expulsado por Hussein de Karbala y se va para París, le declara enemistad a Hussein, enemistad eterna a él y a su régimen. Y ahí queda zanjada una peleota total. Entonces, cuando el Ayatollah Khomeini suba al poder en Irán, Hussein sabe que tiene en el gobierno de Irán a un enemigo poderoso que se la ha jurado desde cuando salió de Irak. Y además piensa, mire, las ciudades importantes del chiismo, el centro de su fe es en mi país, porque es en Irak donde queda Kerbala, donde queda Nayaf. Es allá donde está la tumba de Ali y donde está la tumba de Hussein. Entonces dice, lo más lógico es que ellos vengan a por las ciudades sagradas. Como aquí los límites son tan chistosos, ellos van a venir a por las ciudades sagradas y además aquí hay un 62% de población chiita. Luego esa revolución es un peligro y sobre esa idea él va a empezar a montar su idea de una guerra que va a ser la fatalidad para ambos. Hussein sabía que en el momento en que el Ayatollah Khomeini subiera al poder, él estaría en aprietos, porque los territorios sagrados están en Irak, Karbala y Nayaf, porque el Ayatollah le había jurado venganza y odio a partir del momento en que le quitó el exilio por aproximarse al Shah, que era su enemigo mortal,
y porque el 62% de la población iraquí es chiita, aunque sea árabe, porque los iraquíes son árabes, son chiitas. Es decir, cada uno de los países musulmanes tiene una minoría chiita, que es árabe en la mayoría de los casos según si el país lo es, pero es chiita ante todo. Entonces los persas son el 90% chiitas, pero son chiitas ante todo. Entonces hay dentro de Irak un partido político que se llama el partido Dawa. Ese partido Dawa es el partido chiita pro-iraní. Es decir, ese partido Dawa se alinea a favor del Ayatollah Khomeini al interior de Irak y está conformado por iraquíes árabes pero chiitas, partidarios de Khomeini, que es el que acaba de subir al lado. Entonces, semejante peligro, él inmediatamente, Hussein, arranca a expulgar a los Hussein como se va deshaciendo de todos los enemigos. Entonces se va deshaciendo de los comunistas porque el partido Baas tenía un fuerte componente comunista, entonces el tipo va matando a los comunistas de su interior del partido. Se va deshaciendo de los chiitas Dawa porque son proiraníes y eso lo amenaza a él. De los turcos sí, digamos, de los kurdos pues sí, eso sí ya es costumbre. Entonces se va, además que, bueno, los kurdos aquí todo el mundo los usa para todo, porque el ayatollah le dijo a los kurdos que si lo apoyaban en la subida al poder en Irán les iba a dar la autonomía y en cambio les dio fue plomo. Y también Hussein dijo que si lo apoyaban en la lucha contra Irán los ayudaba y lo que les dio fue gases. A los kurdos todo el mundo les ha mentido, todo el mundo los ha engañado y siempre les han hecho conejo. Los kurdos no creen en nada, pero en nada, porque no tienen de dónde. Entonces, resulta que Hussein la tiene calculada, con este va a haber un tropel grande, pero entonces lo puedo más bien organizar yo, para mi beneficio, en lugar de esperar a que me llegue de allá. Por los repartos coloniales y las fronteras tan supremamente confusas en términos de cultura y de geografía que hay en el Medio Oriente, a Irak le quedó un corredorcito minchis chiquitinchis, que es la salida al Golfo Pérsico, pero es un pedacito mínimo, porque la gran salida al Golfo Pérsico la tiene Kuwait, que fue durante la época del Imperio Otomano provincia de Irak. Y la otra, grandota, pero grandota, la tiene Irán. Esas son las salidas al Golfo Pérsico. Entonces, Irak sale al Golfo Pérsico por un palillito de chiquito. Ese palillito de chiquito, ese pedacito de territorio, es un río, que es un territorio fluvial que se llama Shatt el Arab. Los límites entre Irán e Irak alrededor del Shatt el Arab se habían establecido en un tratado que era el Tratado de Argel, que se había suscrito en los 60. Entonces, con el Tratado de Argel, Hussein se sentía tumbado. Él sentía que el Tratado de Argel lo que hacía era perjudicar a Irak y darle una gran ventaja a Irán. Entonces se imaginó lo siguiente: a partir de este momento, Hussein va a desarrollar una estrategia mortal que consiste en tratar de solucionar los conflictos de su pueblo llevándolo a las guerras. Y cada vez que se le arma una guerra, va a tratar de armar otra para resolver la que armó, y cada vez se van a arruinar más. Entonces, ahorita, en el momento en que van a invadir a Irán, Irak es un país próspero, petrolero, popochito, con redistribución del ingreso, que ha metido una cantidad de plata en la reconstrucción de sus tesoros históricos para que el mundo lo vea, tiene un punto de partida chévere, está más o menos bien y todo funciona y es una sociedad opulenta y nice. De aquí para adelante es como es que va a acabar con ese país hasta dejarlo en palos con la ayuda de todos. Entonces resulta que el tipo lo que piensa es lo siguiente: le han dicho que el ejército iraní está desplomado porque la revolución acabó con el ejército del Shah, que era sobre lo cual estaba montado el régimen, y ese ejército está manga por hombro. Entonces dice, mire, si yo invado a Irán con su ejército desbaratado, entonces lo presiono para renegociar el Tratado de Argel y tener yo el territorio de Shatt el Arab todo para mí,
que es lo que me garantiza la salida al Golfo Pérsico. Es una invasión chiquita, nada de mucho problema, nada, una cosita así de entrar a invadir, meto los tanques, que echen para adelante, y entonces ellos me dirán que qué estoy haciendo, yo les digo que invadiendo, ellos me dirán que cómo, y yo les digo que negociando, y renegociamos el Tratado de Argel alrededor de Shah del Arab, y sale, no hay problema. Nadie que inicia una guerra piensa que va a durar 8 años como duró esta, o que va a ser una guerra mundial como la primera. Mejor dicho, cuando usted hace una guerra, usted siempre piensa que eso va a ser una maniobra simple y que usted la va a ganar. Nadie dice voy a hacer una guerra horrorosa en la cual me arruine y arruine al país de al lado y no sobreviva nadie. Esa no la calculan, pero las guerras se sabe cómo empiezan, pero jamás se sabe cómo terminan. Y todo el mundo apuesta que a través de las guerras va a ganar cosas y resulta que muchas veces le sale el tiro por la culata y lo que terminan es en una situación muy, muy mala. Entonces ellos pensaron que Irán era pan comido. Mire, Irán es 3 veces más grande que Irak. Irán es el país más grande de toda la zona fuera de Arabia Saudí. Irán tiene 60 millones de habitantes, 65 millones de habitantes. Irak tiene 25. Le da por agarrarse con el más grandote, ¿sí? Venga, nos damos y se va a dar con uno que es, pero un gigante. Irán es un gigante. Es un país tremendo, poderoso, densamente poblado, antiguo, mejor dicho, pintado en la pared, no está para nada. Entonces se mete a invadir, ¿no? Y resulta que, bueno, sí, el ejército está desarticulado, pero el fervor de la revolución islámica ha desatado unas milicias de civiles que salen a defender esa revolución con alma, vida y sombrero, porque existe una vieja ley histórica que dice que usted no puede invadir un país en revolución, porque la revolución suelta tal adrenalina que la gente, después de haber desafiado las estrellas, está dispuesta a lo que sea. Cuando intentaron acabar con la Revolución Francesa, de ahí salió Napoleón. Cuando intentaron acabar con la Revolución Rusa, de ahí salió el Ejército Rojo. Ahora que se meten en Irán, pues también les va a salir la gente de una manera fervorosa, así, mejor dicho, a defender ese suelo con todo. Ellos no contaban con la fuerza moral y con la, digamos, con la adrenalina tan tenaz de los iraníes que salieron con todos los hierros. Esa no se la imaginaban. Pensaron que eso era pan comido. Entonces, una campañita que iba a durar para ahí 2-3 meses, una cosita más bien cortica, duró 8 años y acabó con los dos países la guerra más devastadora, más terrible que ustedes se imaginen. Entonces se mete allá a Irán. Los iraníes pues quedan fríos, pero rápidamente se organizan y contraatacan. Y empiezan unos contraataques terribles y empieza a salir, hay un momento en que van a salir cosas que los iraquíes no pueden imaginar, que son muchachitos, digamos muchachitos pelados, dispuestos al martirio, salidos a volarse para atacar a los iraquíes. Eso a los iraquíes les va a dar pánico, porque ellos van a librar una guerra de ejércitos y se van a encontrar con esto en un momento dado. Ahora, tanto el Ayatollah Khomeini como Hussein mandaron a su generación más brillante de jóvenes a la muerte, mataron a toda la gente joven, a toda la esperanza de los dos pueblos, en una guerra terriblemente larga, terriblemente costosa, que diezmó el capital humano con que estos pueblos iban a reconstruir sus proyectos históricos. Esa pérdida es irreparable. El capital humano jamás se puede reponer. Entonces, en ese momento, Hussein se da cuenta que eso se le fue hondo, que eso lo que está es bravo y que ahí lo que está es metido en un problemonón. La cosa más impresionante, en un principio él se mete solo, y solo se empantana, y solo la ve así de grave. Cuando la ve así de grave, va a tratar de salirse de esa guerra a ver cómo hace. En esa época Hussein ni siquiera tenía experiencia militar, se había autonombrado mariscal de campo, título que solamente se le da a alguien por honores en las grandes batallas. Sí, él se había autonombrado porque él se autonombraba lo que quiera, él se podía sentir saladino, mariscal, lo que quiera. Entonces un día eso le dio por sentirse mariscal, pero el tipo no tenía el bagaje militar para poder hacer una cosa como lo que estaba haciendo. Cuando la vio enorme, la vio grandísima,
Entonces hizo la siguiente figurita. Eso pónganle cuidado porque esta es un billar a 3 bandas. Se le ocurre, dizque, en ese momento, la OLP está en Líbano en una guerra civil. Eso después nosotros vamos a ver la guerra civil libanesa. Y lo que tiene que ver con todo eso lo vamos a ver despacito porque esa es de las difíciles. Esa es complicada. Pero en el momento del Líbano está en una guerra civil desbaratado. Y la OLP está calladita porque siente que el conflicto que tiene el Líbano por dentro rápidamente se va a enfrentar con Israel, cosa que efectivamente va a pasar. Entonces están esperando que llueva para que haya una confrontación. Entonces Hussein hace la siguiente: manda a asesinar a través de un terrorista, Abu Nabadal, manda a asesinar al embajador de Israel en Londres. Óigame esto, para que le echen la culpa a la OLP, que sería la directa responsable aparentemente, para que Israel invada Líbano, para que él le diga a Khomeini que más bien hagan las paces y ayuden a los palestinos en su hora de martirio y de peligro en Líbano frente a la invasión israelí. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Entonces, efectivamente, va y hace toda la vuelta. Israel le tira al trapo inmediatamente, como dicen en los toros, que cuando usted le muestran el capote, usted se va por el capote. Israel le tira al trapo, invade el Líbano. Esa invasión va a ser un desastre. Bueno, esa invasión va a ser una tragedia, de las grandes tragedias que se ha dado en la zona. Efectivamente, todo pasa como dijo Hussein, y le entran a la OLP y ahí pasan las cosas más terribles. Eso veremos después, qué cosas terribles pasarán en el Líbano y cómo el Líbano va a lograr surgir de sus cenizas como el ave fénix después de haber pasado penurias incontables. Entonces resulta que hasta ahí todo va como Hussein lo planea, pero cuando Hussein le dice al ayatollah Khomeini: paremos la guerra usted y yo, y dediquémonos más bien a apoyar a los hermanos palestinos que están en ese momento luchando contra Israel, en ese momento el ayatollah Khomeini le dice: no, vamos a seguir la guerra sigue. Y ya ahí Hussein estaba pasando aceite, ya ahí Hussein sentía que estaba perdiendo esa guerra y que no tenía cómo seguirla sosteniendo y que eso ya estaba grave. El pedazo que sigue es por cuenta del ayatollah Khomeini, porque de ahí en adelante él es el que se vuelve el agresor y el que se entusiasma con la guerra, y ahí es cuando se desata la verdadera tragedia. Khomeini está entusiasmadísimo con la guerra y dice: no, esto está bueno. Y entonces ahí se cambian las cargas. Irán invade Irak. Ahí sí, lo invade. Y va ganando. Y no solamente no desarticulan la revolución islámica, sino que la están fortaleciendo. Y además va ganando. Cuando eso pasa, entonces todo el mundo se asusta. Ahora, ¿qué pasa? Al entrar, cuando usted invade un país en revolución, no solamente no lo puede derrotar porque el nivel de adrenalina que una revolución despierta es bárbaro, sino que además hace que las fracciones más radicales y más extremas se tomen el poder, porque a la voz de peligro cualquier crítica puede sonar como una posición que debilite la fuerza que necesita una revolución para defenderse. Cuando se invade un país en revolución, las revoluciones se hacen más duras, más intolerantes, más terribles, porque sienten que están en peligro. Entonces es ahí cuando Khomeini arranca una purga tenaz contra muchísimos intelectuales que dieron todo por esa revolución, contra los kurdos, como de costumbre, contra todo el mundo. Entonces la oposición, digamos, la gente que estuvo con él en la revolución, empieza a ser purgada por él mismo. Y aquí nos sucede un fenómeno que no se ha podido conjurar en la historia, que las revoluciones son como Cronos, devoran a sus propios hijos. Entonces empieza como el Comité de Salud Pública en la Revolución Francesa, como las purgas en los tiempos de Stalin, empiezan a purgar a los mismos iraníes. Por eso hay mucha gente en el exilio, con el corazón entristecido por haberlo dado todo por esa revolución que ahora los expurgaba. Eso pasa en todas, en el paredón cubano, en todas. Digamos, no hemos encontrado una fórmula para hacer una revolución
que al peligro de una invasión, primero se hacen las revoluciones, y entonces las invaden para desarticularlas, eso también es otra constante, entonces se endurecen para defenderse, y entonces para endurecerse terminan purgando a su propia gente, y eso ha pasado una y otra vez en las revoluciones que conocemos en la era moderna. Otra fórmula no se ha encontrado, aún muchos interrogantes se abren sobre cómo se hacen cambios políticos que no incurran en estos procesos, pero la iraní no se exceptúa de ninguna otra. Entonces, la revolución iraní sí tiene un propósito de exportación, y hay una fuerza de exportación que se llama el Hezbollah, Partido de Dios, que es encargado de esparcir el mensaje chiita por el mundo musulmán. Entonces la paranoia que sienten los sunitas de que los chiitas se vayan a rebelar contra ellos en sus propios países y les armen un conflicto interno muy grande, no es ficticia. Efectivamente existe el Hezbollah, que va a tener, precisamente como reacción a la invasión israelí en el Líbano, un capítulo particularmente conflictivo y fuerte en lo que es Líbano, pero el Hezbollah va para todos lados, es la exportación de la revolución iraní. Entonces el Hezbollah es, digamos, es la manera como la revolución va a esparcir sus contenidos. Entonces todos los países árabes se sienten pilas amenazados por la revolución chiita, porque los países árabes son sunitas. Entonces se sienten sumamente amenazados, inclusive la reacción al fundamentalismo islámico iraní, chiita, por parte de Arabia Saudita, que es la otra fundamentalista sunita, va a ser la escuela Hanabalí y la escuela Zawafí, de donde mucho más adelante va a surgir el Al-Qaeda. Digamos, surgen como reacción al chiismo que empieza a exportarse por todos esos países. La palabra fundamentalismo significa regresar a los fundamentos. Esa palabra es anglosajona y se refería a los protestantes. Y la versión católica de la palabra fundamentalismo es francesa y se llama integrismo, que no tienen que ver con una religión u otra, sino tienen que ver con regresar a los fundamentos. Y cuando se hicieron en tiempos de los protestantes y de los católicos, era tomar las versiones literales de la Biblia. Entonces, cuando usted habla de un fundamentalismo, usted habla de una versión literal de un libro religioso y de los fundamentos de una religión. Eso es lo que significa esa palabra. Lo mismo que integrismo. Entonces, resulta que cuando esta va ganando, ahora, la revolución iraní no es ni comunista ni capitalista, y no cree en la Unión Soviética, y no cree en el comunismo, porque el comunismo está haciendo una maldad enorme en Afganistán. Está matando la manera como los rusos se metieron en Afganistán, las porquerías que le hicieron a los afganos, la manera como martirizaron a esa gente, como intentaron arrancarles el Islam del alma, es perfectamente miserable. Y eso hiere la conciencia islámica, porque es que les hicieron unas maldades innarrables. Entonces, no creen en los soviéticos, no creen en el comunismo, y el Islam se opone por la base al comunismo. Tampoco creen en el capitalismo, no es que ellos vienen de donde el Shah, y también los consideran unos depredadores y unos mercaderes, entonces tampoco. Al no creer ni en el capitalismo ni en el comunismo, cuando todavía está la Guerra Fría vigente, entonces ¿qué hacemos? Entonces, tanto unos como otros se van a sentir igualmente amenazados por la revolución islámica, porque la revolución islámica fundamentalmente es antioccidental. En cualquiera de sus versiones, consideran que ambas ideologías son foráneas e impuestas, entonces amenaza a ambos por igual. Entonces, ¿cómo es la vida? Aquí la Unión Soviética y los Estados Unidos se unen para apoyar a Hussein en contra del ayatolá, porque consideran que el enemigo más grave ahora es Irán. Entonces Hussein va y le pide armas a todo el mundo para poder continuar la guerra contra Irán. Le pide billete a Kuwait, a todos los países del Golfo les pide un billete enorme para continuar en la guerra. Le pide armas a Francia, que le va a dar un reactor nuclear, que cuando se enteren los israelíes van a hacer una misión comando para matar a todos los científicos que estén en el proyecto del reactor, que es que era un recurso energético en un país que tiene todo el petróleo del mundo. Le pide armas a los alemanes, que a los laboratorios de Alemania les van a dar armas químicas. Le pide armas a los soviéticos, le pide armas a los norteamericanos, le pide armas a los británicos. Y todo el mundo les va a dar armas. ¿Para qué? Para evitar que Irán gane la guerra
Irán está ganando la guerra. Entonces lo que era una guerra Irán-Irak se convierte en una guerra Irán contra el resto del mundo. Y el resto del mundo son tanto los países árabes como los países occidentales apoyando a Hussein en contra del ayatollah Khomeini. En ese momento, Hussein echa gases químicos sobre el pueblo iraní, y cuando empieza a sacarlos en batalla, los gases nerviosos y todas esas porquerías químicas, los aliados dicen, uy, quién sabe a quién estamos apoyando, porque eso está feo, está muy feo, pero eso no va a cambiar el curso de las cosas. Y las armas químicas estaban desde esa época y fueron usadas sobre los iraníes y fueron usadas sobre los kurdos. Entonces, en ese momento, la guerra llega a un punto terrible, y cuando ya empiezan a usar las armas químicas y cuando ya empiezan a meterse todas las potencias que se van a meter, y los Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran de un mismo lado por primera vez desde que empezó la Guerra Fría, y además de eso, los Estados Unidos, para poder apoyar a Hussein, le tiene que quitar el estatuto de Estado terrorista que le había dado cuando nacionalizó el petróleo y lo sacó de los trusts que administraban el petróleo iraquí, y ahora queda como un Estado amigo, y para eso se hacen políticas de acercamiento, y es cuando empiezan los secretarios de Estado a viajar y a hablar con Tariq Aziz y a hablar con Hussein, y ahí aparecen en fotos y todo. Hay un acercamiento claro para impedir un enemigo que consideran mucho mayor en un momento dado, que es la revolución iraní por su cuento antioccidental. Entonces, en ese momento todo el mundo va a armar a Hussein. O sea que no hay ningún arma que le pregunten dónde está, que no se la hayan puesto ahí, que no tengan todos en los recibos. En ese momento la guerra adquiere una tercera fase. La tercera fase de la guerra es la parte más terrible y más degradante de todas las guerras, cuando a usted le da por derrotar la moral del enemigo. Cuando a usted le da por derrotar la moral del enemigo, es hacerle tal cantidad de porquerías que el enemigo se ponga triste y se dé por vencido. Los enemigos no se ponen tristes, sino que se llenan de odio, las guerras se degradan, esto se vuelven unas porquerías espantosas. Entonces lo que van a hacer es atacarse las ciudades para hacerse mucho daño, atacarse la plataforma y la infraestructura petrolera para ver si se hacen más daño todavía. Entonces ahí se cogen con saña. Y el resultado es que si acaban ambos. Cuando usted se mete a derrotar la moral del enemigo, lo que hace es generar semillas de odio que se voltean contra usted y llenan al otro de bronca. Ahí se hacen el daño más terrible del mundo y ahí se acaban. Pero ¿y si acaban? Y ahí Irak queda en palos, Irak queda completamente mal, con la infraestructura petrolera destruida, con sus ciudades bombardeadas, con su gente sacrificada a una guerra terrible. Y es que ese cuento de Hussein de solucionar las guerras con guerras, va a hallarme al terrero del Líbano que para salirse de acá, y cuando termine esta va a armar la invasión a Kuwait, que para ver si logra salirse de esta. Esa política de parar las guerras con guerras va a llevar a un país a la ruina total. Entonces, después de esta guerra, Irak queda con una mano adelante y la otra atrás, Irán queda exhausto, y los dos países petroleros más ricos del mundo se arruinan porque se gastan 8 años en darse plomo, en matar a sus jóvenes, a su gente más valiosa, en la guerra más terrible para nada. La revolución islámica ahí está, intacta, completa y vivita. No la desbarataron, no quitaron al ayatollah del poder, nada, pero en cambio la endurecieron. Eso sí, la endurecieron, la volvieron muy áspera también para poderse defender. Hussein quedó con una mano adelante y la otra atrás, la infraestructura petrolera destruida, una deuda impagable con Kuwait y con los países árabes, armado hasta los dientes sobre un manojo de escombros, una generación de jóvenes muertos. Los dos países acabaron una guerra tan estéril y tan absurda como trágica y desoladora, y acabaron hechos trizas, hechos polvo. Entonces Hussein, cuando ve que esto le quedó tan maluco, y que además no logró el objetivo, porque si usted monta una guerra, una campaña la tenaz, que es que con un objetivo, y finalmente si no se cumplen ninguno de los objetivos de las guerras, entonces usted dice, bueno, y entonces como para qué fue que vinimos. Entonces, la guerra que pensó que era de 2 meses, la invasión así suave de tanques para renegociar Shatt el Arab,
para acabar con lo que se había pactado en el Tratado de Argel, una cuestión de 2 semanas se le terminó volviendo una guerra de 8 años que acabó con el país. Entonces, cuando el país está absolutamente acabado y destruido, empieza a ver cómo se refinancia. Le pide refinanciación a los Estados Unidos, que se la van a negar en ese momento. Le pide a Kuwait que le perdone la deuda, que en ese momento era muy grande, y Kuwait se niega a perdonarle la deuda. Entonces presiona para que haya un alza en los precios del petróleo, y resulta que no le paran bolas para el alza de los precios del petróleo. Entonces toma la desesperada medida de curar una guerra con otra. Y para curar una guerra con otra, los mete en Guatepeor. Ahí sí los va a meter en la vaca loca más brutal de todas. Le da por invadir Kuwait, para ver si de una vez no le paga la plata, se posesiona del petróleo kuwaití, sale directamente al Golfo Pérsico por una salida grande, teniendo en cuenta que Kuwait había sido provincia de Irak durante la época del Imperio Turco Otomano. Trata de solucionar todos los vales con la invasión a Kuwait, y la invasión a Kuwait lo va a poner en manos de la guerra del Golfo Pérsico, y ya no va a poder jugar a apoyarse en uno con el otro, porque el otro desaparece, no es que la Unión Soviética se va a disolver, y se queda en la estacada. Y la manera como se va a quedar en la estacada, la tragedia que va a armar, la guerrota gigantesca que se le va a venir encima, y la perplejidad con que todos vamos a ver aquella operación Tormenta del Desierto, y la relación que tiene esto con todos los conflictos del Medio Oriente, incluido Líbano, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el espíritu que proviene del corazón de las madrazas, desde las miradas históricas de lo impredecible, de un mundo cuyo espíritu despierta ante el asombro de una ya exhausta Guerra Fría, desde lo impredecible de la historia y los profundos cambios que van a tener lugar en este pedacito de los finales del siglo XX, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Borero, y para ustedes feliz domingo.